Muy buenas, gente. Arrancamos aquí este nuevo programa. Vamos a analizar precisamente estas elecciones de Castilla y León que tendrán lugar el 13 de febrero, elecciones anticipadas, como ya sabréis la mayoría. Unas elecciones que se afrontan además en un contexto nacional bastante interesante y vamos a hablar de todo ello hoy con tres invitados que conocen muy bien el territorio e incluso también las propias encuestas. Voy a ir dando entrada a cada uno de ellos. Como ya sabéis, os podéis suscribir al canal, podéis seguir nuestros canales también en YouTube, iVoox, Spotify. Y más allá de la cuña publicitaria esta introductoria, voy a dar ya paso, sin más dilación, a nuestra primera invitada de la noche, Virginia Hernández. Virginia, alcaldesa además de un pequeño pueblo de Valladolid de poco más de 50 habitantes, conocedora, por lo tanto, conoce bastante bien lo que se ha denominado como España vaciada. ¿Cómo estás, Virginia? Aparte con el micrófono silenciado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy Muy bien. buenas. Decía que muy bien porque me has puesto hasta más habitantes de los que tenemos. Estamos ahora mismo en los 50 clavados. Las 50 clavados. Bueno, muy bien. ¿Qué tal por la provincia de Valladolid? ¿Cómo se está viviendo por ahí ya casi la campaña electoral? Que, bueno, como vamos a ir comentando, una campaña electoral que arranca mañana jueves a las 12 de la noche, de jueves a viernes, ¿no? De Mm. madrugada. ¿Cómo la estás viviendo? Bueno, es una que está siendo una campaña peculiar porque es la primera campaña electoral que vivimos en Castilla y León con una que es una campaña exclusivamente a las autonómicas. Así que de alguna manera creo que se está viviendo con un poquito de menor intensidad que las habíamos vivido con anterioridad, porque al final las elecciones municipales se viven siempre con mayor intensidad y al ir separadas de las municipales, creo que de alguna manera la gente las está viviendo incluso como de una manera un poquito como, no exactamente iba a decir de manera algo ajeno, no, quizás no es ajena a la palabra, pero sí con una distancia que no las habíamos vivido con anterioridad. Te lo planteo ya, que será una cuestión, yo creo que fundamental. Como has señalado, son las primeras elecciones autonómicas que se van a disputar, se van a celebrar de forma separada. ¿Cómo crees que puede afectar también a la participación, a la movilización, el hecho de que no estén acompañadas precisamente por unas elecciones municipales? Bueno, hay un hecho, que es la primera, podríamos decir, novedad, que es que va a haber 304 núcleos de población donde antes en elecciones anteriores se había podido votar, que no van a poder votar en sus propios ayuntamientos. Son en total 2.227 entidades locales menores en Castilla y León que no van a poder votar en la propia localidad donde viven. Pero al separarlo de las municipales, hay que añadir 304. Con lo cual, bueno, como dato lo dejo ahí porque me parece que después de 35 años del Partido Popular gobernando, que esto no esté solucionado, me parece curioso. Y aunque estamos hablando de muy poquita población, me parece que esto puede llevar como poco a un movimiento de la abstención en determinados núcleos que podrían ser favorables a ellos. No obstante, a mí me cuesta un poco valorar exactamente qué es lo que va a suceder, ¿no? Porque es cierto que siempre el hecho de que las elecciones autonómicas fuesen vinculadas a un alcalde, al voto de un alcalde concreto, siempre favorecía al partido correspondiente del alcalde que se presentaba en ese lugar, ¿no? Si cogemos los resultados de las últimas elecciones, encontramos, por ejemplo, que había municipios que se presentaba un alcalde del PP, que en las elecciones autonómicas se votó al PP en el mismo día, pero sin embargo, cuando fueron las elecciones generales, arrasó Vox. De la misma manera, encontramos que en algunos municipios con un alcalde de izquierdas, al final se vinculaba el voto a la izquierda con ese alcalde, pero cuando llegaban unas generales por separado, resultaba que en ese municipio ganaba la derecha. Pienso que esto le puede afectar más a la derecha que a la izquierda, por una cuestión de estadística, porque en Castilla y León se presentan muchísimas más candidaturas de derechas que de izquierdas. No significa que no vayan a votar a la derecha, significa que no es probable que no vaya vinculado al partido que iba vinculado previamente, lo que en este caso creo que favorecería indiscutiblemente a Vox,
y que por otra parte lo que creo es que puede fomentar la abstención. Porque al no haber un alcalde implicado en cada municipio, incentivando la participación y animando esa participación, puede que estas elecciones, que yo tengo la sensación que en buena parte de la sociedad, como te decía anteriormente, se están viviendo como con cierta distancia, pues haga que Ujú. haya gente que de alguna manera diga, pues prefiero quedarme en casa porque no me siento interpelado por esta convocatoria. De hecho, cuando Mañueco convoca las elecciones, creo que se produce un consenso bastante amplio, incluso entre la gente de derechas, que reconocían que no había absolutamente ninguna razón objetiva, más allá de lo interno y de lo electoralista, que justificase esta convocatoria. Sumado además a un contexto de pandemia y una población también con una edad, bueno, media alta, ¿no? Eso es. Bueno, vamos a dar paso también a nuestro segundo invitado de la tarde-noche, Enrica Núñez, analista de datos. Muy buenas tardes, Enrica, ¿cómo estás? ¿Qué tal estáis? Buenas tardes. Bueno, hoy día además para ti, que Enrica, para el que no lo sepa, tiene una newsletter que yo recomiendo desde aquí, suscribirse a ella, una newsletter donde analiza Gracias. habitualmente encuestas y realiza incluso promedios, alguno lo veremos a continuación. Hoy se ha publicado un CIS que luego comentaremos un poco por encima. ¿Cómo estás viviendo tú también vamos a decir ya casi inicio de campaña electoral, ¿no? De carrera electoral? Esta carrera electoral de Castilla y León también, como decía Virginia, un poco atípica. Sí, atípica porque no se vota con una urna municipal al lado, como comentaba Virginia, y también porque inaugura no solo una campaña electoral, sino un ciclo electoral, que parece que esta vez va a estar dominada por la derecha, así lo apuntan las elecciones, o sea, las encuestas para las elecciones generales de 2023, y también así apuntan las encuestas en Castilla y León, ¿no? Una derecha que va a conseguir mayoría absoluta muy probablemente, un Partido Popular que puede conseguir la victoria con una ventaja considerable sobre el segundo partido más votado, que sería el Partido Socialista. Y bueno, con la incógnita de la España vaciada, no solo ya en clave Castilla y León, sino también en clave España, porque es un actor político nuevo y viendo los equilibrios para gobernar y equilibrios para llegar a acuerdos en el Congreso están tan delicados, pues este actor o la irrupción de este nuevo actor puede cambiar las tornas completamente, ¿no? No tanto en Castilla y León, que parece que la entrada puede ser un poco tibia, aunque luego hablaremos más concretamente bueno, de qué han ganado ya o qué se puede comentar que hayan ganado ya la gente de España vaciada y bueno, y el debate público, ¿no? Gracias a su entrada en las televisiones y en el debate público. Pero bueno, esa es un poco pues la primera impresión, ¿no? La imagen general que tenemos actualmente de las elecciones en Castilla y León y de qué puede suponer esto en las próximas elecciones al Congreso. Bueno, voy a dar paso ya a nuestra última invitada de la noche. Muy buenas Hola, tardes, Alba, ¿cómo estás? bien, hola, ¿qué tal Bueno, todos? Bien. Alba Gamazón, periodista del diario.es en la edición de Castilla y León. La misma pregunta que acabo de hacer a Enrica y Virginia, realmente, ¿cómo estás viviendo ya esta carrera electoral que nos llevará a las urnas el 13 de febrero? Sí, pues hombre, con ganas, porque al final una campaña electoral siempre da mucho trabajo y también la emoción de ver quién va a ganar al final, las apuestas que luego se hacen internas de los compañeros, los políticos, tal, todo ese tipo de cosas es muy divertido. Entonces, bueno, pues veremos. Sí, es verdad que, claro, como decía Virginia, no hay campaña electoral a las locales, que es un poco extraño. Y habrá que ver si los dirigentes autonómicos tienen suficiente tirón por sí mismos, que esa es la gran pregunta que se plantea, que hay mucha gente que ni siquiera los conoce. Entonces ahí también tienen su parte de trabajo. Algunos que no se conocen, otros que repiten ya incluso por tercera o cuarta vez, ¿no? Sí, sí, pero Iremos... incluso, perdona, incluso No, los que dime. repiten, hay mucha gente que no los conoce, que no los pone, a lo mejor le pone cara porque lo ha visto en los periódicos o en la tele, pero no le pone nombre, ni sabe de qué partido es, ni nada de nada. Y en ese caso, además, los que los conocen, además, pueden verlos como ya muy, muy desgastados, ¿no? Claro.
Ahí hay como una contraposición no es fácil, no es fácil. Bueno, si os parece, entramos ya un poco más en materia. Estamos hablando de unas elecciones anticipadas. Muchos han cuestionado la idoneidad o lo oportuno que resultaba este adelanto electoral, incluso acusando al propio Partido Popular de capricho, de intereses partidistas, ¿no? Para aprovecharse de romper la coalición que venía gobernando PP y Ciudadanos, o romper esa coalición de gobierno con el Partido Naranja y aprovecharse también de su declive, de su declive electoral, que así lo están reflejando las encuestas y es acorde también al resultado que han tenido en otros territorios como en Madrid en mayo de 2021. ¿Creéis que está justificada esta convocatoria de elecciones? Y añadiría también otra cuestión que ya apuntaba Endica. ¿Creéis que responde también a la idea o a la estrategia de querer construir a nivel nacional la idea de cambio de ciclo político respecto al Partido Socialista y que el PP a nivel nacional también salga impulsado de esta cita electoral, que además este año irá acompañada de unas elecciones andaluzas? Si te parece, Alba, empezamos por ti. Sí, yo coincido con Endica. Evidentemente, ahí hay una intención por parte del Partido Popular para conseguir iniciar ciclo político. Pero es verdad que luego las propias circunstancias de Castilla y León también hay que tenerlas en cuenta. Nosotros en marzo esperamos que declare como testigo, pero que declare el ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León en una de las tramas de corrupción. Tenemos pendientes los juicios de la trama eólica, que son uno de los, bueno, yo te diría que es el caso de corrupción más importante que ha tenido Castilla y León, en el que está metida la ex cúpula de la Consejería de Economía. Tenemos el caso Primarias de Mañueco. Entonces hay toda una serie de cosas que pueden perjudicarle a medio plazo, y yo creo que esto ha sido ahora o nunca antes de aprobar los presupuestos, porque estaba previsto que aprobaban presupuestos PP, Ciudadanos y por Ávila, y por Ávila lo quería blindar para que no convocara elecciones, porque ya había rumores. Y quería cerrarlo así porque si no, no iban a firmar. Entonces, a mí me da la sensación de que como Mañueco no quería, dijo, mira, convoco antes de cerrar los presupuestos y me olvido. Y de hecho, claro, luego Mañueco ha acusado a Ciudadanos y a por Ávila de tener negociaciones secretas, de hablar con el PSOE y tal, y es algo que los dos partidos han negado desde el principio, incluso han enseñado conversaciones privadas con consejeros con el consejero de Economía y demás, para demostrar que ellos no tenían ninguna conversación privada o secreta o de cualquier tipo. Entonces, yo creo que ahí ha primado mucho el interés que tiene personal Mañueco y personal del Partido Popular. Sí. Virginia. Bueno, yo añadiría a lo que decía Alba, que evidentemente yo creo que los procesos judiciales que tiene que enfrentar desde prácticamente este mismo mes el Partido Popular en adelante son muy importantes. Si tuviéramos un sistema electoral como el de Madrid y tuviéramos que tener elecciones dentro de año y medio, esto no habría funcionado, pero de esta manera el Partido Popular se garantiza adelantarse al calvario que les puede venir y se garantizan estar probablemente otros 4 años más. Pero yo creo que no solo atiende a este adelantarse a sus procesos electorales. Mañueco estaba viendo que lo que han terminado siendo las candidaturas de la España vaciada iban a empezar, estos movimientos cívicos estaban empezando a armarse electoralmente. Y además Castilla y León es una comunidad autónoma tremendamente provincialista. Por eso, después de tantos años, hay mucha gente que ni siquiera conoce a los líderes autónomos, porque tenemos muy poca concepción de autonomía y mucha de provincia. Estos movimientos si se armaban, si Mañueco les daba tiempo a armarse, iban a quitarle mucho voto. Se discute mucho de si se quita a la izquierda o a la derecha. Yo creo que en Castilla y León iba a quitar mucho a la derecha, pero no solo. Estamos hablando de que si se hubiera completado el ciclo electoral, no sabemos si Tudanca habría sido el líder del Partido Socialista. Había todavía congresos del Partido Socialista que celebrar. Y además, añado, yo creo que Vox iba en el camino de ir comiéndole la tostada todavía más al Partido Popular. Electoralmente, creo que era ahora o nunca. Y si además nos vamos en clave interna del Partido Popular, Mañueco no podía correr el riesgo de que de aquí a 2023 Pablo Casado impusiera
o propiciase que iba a haber otro candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León que no fuera Alfonso Fernández Mañueco. Él no tenía más remedio que convocar ahora, porque a partir de ahora todo se le iba a poner en contra. Creo que corresponde o responde un poco a todos estos factores que estáis comentando, tanto Alba como Virginia, y todo se resume un poco en torno a la cuestión de mantener el poder, yo creo. Primero, para evitar esos procesos judiciales que seguramente, visto las triquiñuelas que han utilizado para posponer el juicio, etcétera, no se tendrán que pronunciar hasta después de las elecciones, con lo que eso ya es una victoria interna dentro del partido. Segundo, porque limitas tanto al Partido Socialista como a la España vaciada, que son el ganador de las pasadas elecciones y el nuevo actor que irrumpe en estas y que hay muchas expectativas sobre ellas. Entonces, digamos, consigues neutralizarlos de alguna manera. Y también el tercer punto que comentaba Virginia, ¿no? Que Vox está ahora mismo según el promedio de encuestas para las próximas elecciones generales en su pico máximo en toda la carrera desde 2019. Eso significa que también crecerá en todas las provincias, no solo a nivel estatal, sino también en todas las provincias y comunidades. Eso incluye Castilla y León, por supuesto. Entonces es una manera de, bueno, pues neutralizar todos esos frentes que el Partido Popular tiene abiertos, ¿no? Y consolidar el poder 4 años más, que si no, de otra manera estaría más en cuestión o habría que ver, porque ya hay una corriente de la derecha, digamos, ganando elecciones desde Madrid, con las perspectivas también puestas en Andalucía y en las próximas generales, por lo que, bueno, pues Partido Popular en un movimiento que no ha tenido que, digamos, justificarlo más allá de decir es que había un peligro de moción de censura, que seguramente no lo hubiese. Por tanto, bueno, pues con este movimiento y sin que eso le suponga ningún desgaste a priori, pues consigue neutralizar todos sus frentes abiertos y ser candidato principal a ganar estas elecciones. De todas formas, el tema de la moción de censura también es interesante porque el riesgo yo creo que sí, ahí sí discreparía y yo creo que sí existe, al menos en cuanto a tentación, entre otras cosas por la descomposición del propio grupo parlamentario de Ciudadanos. O al menos yo creo que el temor en el Partido Popular sí estaba ahí. No sé cómo lo veis. El temor podía estar, pero ahora mismo, o sea, en diciembre, no podían haber sumado, porque el tema está en que necesitan sumar, no recuerdo exactamente cuántos escaños necesitan sumar para poder presentar una moción de censura, pero como la última vez, el año pasado, presentaron en marzo, creo que fue, Sí. Todos los socialistas la firmaron todos, entonces ninguno podía volver a firmar hasta que no pasara un año entero. Hasta marzo, exacto. Claro, entonces no podían, podía esperar hasta marzo para presentar Mañueco, para convocar elecciones, porque sí podía haber un riesgo matemático de que hubiera. Pero sí es verdad que en las Cortes de Castilla y León en general la relación tampoco era muy buena entre el PSOE y Ciudadanos, porque había habido mucha tensión, sobre todo con el tema de la moción de censura, la división que hubo en el partido, la renuncia que hubo por parte de una procuradora que acabó tomando su escaño como no adscrita, porque se negó a abandonar el partido. Y todo eso había provocado mucha tensión entre ambas formaciones. Entonces yo no sé hasta qué punto ahí el riesgo, aparte de matemático, era real. Uh-huh. Virginia, Antica, ¿queréis comentar algo de esta cuestión? No, bueno, eso, las fracturas que, bueno, con las mociones de censura, primero en ese intento raro en Murcia y luego, bueno, los ecos que eso tuvo, ¿no? En Madrid y ahora en Castilla y León, pues sí, está claro, ¿no? Que y quizá sí podía haber pues esa tentativa o esa tentación por parte de Ciudadanos de sumarse a otros partidos para quitar al PP del gobierno, porque la propia Arrimadas también dice que se equivocaron dando todos los gobiernos al Partido Popular donde la suma daba, ¿no? Y claro, y
Sí, sí que es verdad que eso tiene sentido porque además Ciudadanos, estamos viendo cómo la declive de Ciudadanos en todos los ámbitos no es tan pronunciado en Castilla y León y yo creo que eso corresponde un poco con el perfil que tiene el propio IGEA, ¿no? Que es un candidato más conocido, que tiene un perfil propio, que ha defendido políticas distintas cuando Ciudadanos estatal o nacional ha tomado un rumbo que no le ha gustado mucho y hemos visto ahora cómo o se puede ver, se puede consultar en todas las encuestas, digamos, en todos los ámbitos territoriales distintos, que Ciudadanos se descompone y casi pasa a ser irrelevante, pero en Castilla y León, que cae mucho, todavía aguanta, ¿no? Y está en torno a un 5% de voto, que si miramos en las encuestas para las elecciones generales está por debajo del 3 o está cerca del 3 y si vemos también encuestas para Castilla y León, pero para las próximas elecciones generales también está por debajo de la intención de voto que tienen Castilla y León en las autonómicas, ¿no? Por tanto, ese perfil propio de IGEA creo que hace que Ciudadanos todavía resista y pueda ser, bueno, pues un actor más en el fragmentado parlamento. Totalmente. O sea, yo creo que es la clave porque además en Madrid se vio muy bien que incluso durante la propia campaña electoral, Ciudadanos no se diferenciaba del Partido Popular y de esa ruptura, además, que para ellos fue traumática del gobierno de la comunidad autónoma. Por seguir un poco con el Partido Popular, también con el Partido Socialista, siguiendo un poco y por introducir algunos elementos también de datos, de encuestas, sobre todo en este punto que yo creo que es donde más interesa. ¿Creéis que estamos yendo hacia irremediablemente una victoria del Partido Popular y también hacia cierto retroceso del Partido Socialista? Que no olvidemos que aunque no gobierna y no ha gobernado durante este tiempo, ganó las últimas elecciones autonómicas de 2019. Si quieres empezamos por ti, Virginia. Bueno, ha salido un CIS esta mañana que puede, que bueno, depende de la credibilidad o sobre todo quienes sabéis leer mejor los datos, puede albergar una lectura repentina diferente de lo que podríamos haber previsto cuando se convocaron las elecciones, ¿no? Yo creo que de alguna manera sí que existe cierto consenso o cierta sensación de que cuando Mañueco convoca las elecciones, a pesar de que se corresponde a todo lo que hemos comentado ya, tiene de alguna manera la mayoría súper asegurada y que prácticamente lo que se está jugando el Partido Popular es si va a gobernar en solitario o va a necesitar a Vox para gobernar o incluso podría reeditar un gobierno con Ciudadanos como según qué características e incluso un posible pacto con Soria Ya, la UPL. Bueno, ese sería los únicos escenarios cambiantes que se planteaban al principio de las elecciones, ¿no? De alguna manera, además, yo creo que sí que había quedado en el pozo, en la mentalidad del castellano leonés, que el Partido Socialista no había sido el ganador de las anteriores elecciones. Como habíamos continuado con un gobierno autonómico del PP después de tantos años, la gente de alguna manera seguía asumiendo como propio que es que el Partido Popular es el que irremediablemente gana elección tras elección en esta comunidad. Sin embargo, yo tengo la sensación, los que habláis sobre los datos, supongo que lo podréis corroborar o no, que de alguna manera este sentimiento de recuerdo de quien ganó las elecciones en 2019 no fue el Partido Popular, está empezando a avivarse a medida que nos acercamos a la campaña electoral. También por los distintos debates que se están produciendo y también porque hay un montón, yo creo, de voto indeciso, ¿no? Ese voto de Ciudadanos que tampoco se sabe muy bien a dónde ir y de repente yo creo que sí que se tiene un poco la sensación de que el Partido Popular convocó las elecciones porque se veía muy arriba y sin embargo a medida que se van publicando encuestas se ve que quizás va perdiendo fuelle y que otras opciones políticas como el propio Partido Socialista que con la convocatoria de elecciones quizás se les sentía o se les sentía a lo mejor un poquito, pues no sé si con menos fuerza o con menos arranque, sí que creo que están sabiendo un poco llevar el discurso de fuimos los ganadores de 2019 y aquí no hay absolutamente nada escrito, menos aún cuando está la amenaza de que pueda entrar la extrema derecha en un gobierno en Castilla y León y que al final
un poco el fantasma de Vox pueda ser lo que acabe despertando los posibles éxitos o al menos los no fracasos del Partido Socialista a nivel electoral. Has apuntado una de las cosas que yo creo que son clave, que es clave de precisamente del CIS que se publicó hoy, que es el número de indecisos de antiguos votantes de Ciudadanos. Estaríamos hablando, para que quienes nos están viendo lo sepan, de casi el 40% de quienes votaron a Ciudadanos en mayo de 2019 en las autonómicas de Castilla y León no saben a qué votar a día de hoy. Incluso Ciudadanos, si las encuestas, al menos en algunas provincias, vaticinan que va a mantener la representación, puede incluso ser capaz de aguantar o mantener cierto número de votantes que en otra situación, si se viese que va a desaparecer por completo y que no hay posibilidad, por propio voto útil, perdería más, ¿no? A día de hoy es una incógnita, pero como digo, casi el 40% de quienes votaron a Ciudadanos en 2019 en Castilla y León no tienen decidido a día de hoy su voto. Alba, respecto a este punto del Partido Popular. Sí, no, yo quería comentar el tema de Ciudadanos. El problema está en que en el 19 había muchísima gente que votaba a Ciudadanos para que gobernara con el PSOE, que le sirviera como de contrapeso, porque son al final gente más liberal o más de derechas, pero que no quería que volviera a gobernar el Partido Popular otra vez, que ya llevamos 35 años. Entonces, claro, como IGEA, aunque él no estaba por la labor de pactar con Mañueco, al final pacta con el Partido Popular, sí que es verdad que hubo mucha gente decepcionada. Con esta ruptura a lo mejor hay gente que vuelve a apoyar a Ciudadanos para que apoye al PSOE. Pues no lo sé, a lo mejor hay mucha gente que decide que directamente vota al Partido Socialista para equilibrar la balanza y dice, venga, a cambiar lo que sea lo que sea, hacia donde vayamos. Entonces, ahí el tema yo creo que el de Ciudadanos es ese. Sí es verdad que IGEA tenía un perfil y tiene un perfil muy específico y aquí hay mucha gente que lo conoce, para bien o para mal, porque al final en pandemia pues el Ada ha sido la cara visible de la pandemia para casi todo, porque era el portavoz del gobierno autonómico y hay muchísima gente que lo conoce. Entonces, otra cosa es que, claro, lo identifiques más con restricciones que con buenas noticias y haya mucho sector hostelero, autónomo, que a lo mejor opte por otra opción. Es que es muy complicado en general saber un poco lo que van a votar en realidad, porque luego las encuestas, cada una te dice una cosa, al final, según de dónde vaya, la del CIS pues también te dice que el 26,9% no sabe a quién votar, en general, de todo Castilla y León. Y eso a ver dónde recala, porque es probable que muchos al final acaben votando al que votaron antes, porque aquí somos muy conservadores de lo que hay. ¿Va bien esto? Va bien, tira para adelante con ello, ¿sabes? El alcalde, yo qué sé, aquí tenemos en Valladolid al alcalde PSOE, que lleva también este es su segunda legislatura. Pues habrá mucha gente que diga, bueno, no lo ha hecho mal, pues yo lo vuelvo a votar, porque la alternativa pues no me convence mucho. Entonces, ahí habrá que ver un poco qué es lo que pasa el 13 en realidad. No sé si indica que controlará más de encuestas que yo. No, bueno, primero un apunte sobre lo que se ha comentado aquí, que es que en 2019 en Castilla y León, pero también en toda España, se vio una corrección hacia la izquierda en general. O sea, Castilla y León siempre ha sido muy conservadora, pero en 2019 ganó el Partido Socialista, como en muchos otros sitios. Ángel Gabilondo ganó en Madrid también. Pero no llegaron a gobernar, porque la derecha todavía seguía fuerte, porque son comunidades donde la derecha siempre ha sido fuerte. Pero sí que hubo una corrección hacia la izquierda. Y esto, recordando aquel CIS, que fue una de las más acertadas, en 2019 el CIS hizo una estimación muy acertada, precisamente porque el CIS desde 2018 tiene un sesgo que favorece al Partido Socialista, y como en ese caso sí que se dio esa corrección hacia la izquierda, pues el CIS, digamos que se quedó bastante cerca, ¿no?, del resultado. Entonces es esto como primer punto. Luego, discrepo, Alba, porque creo que las encuestas en general están dibujando la misma línea. La única incógnita que hay, y puede ser relevante, es la de la España vaciada, porque hemos visto cómo encuestas de diferentes metodologías difieren a la hora de estimar esto. Es decir, me explico. Las encuestas que se han hecho, la mayoría que se han hecho mediante telefónicas, como podéis ver en la gráfica, han puesto a un Partido Popular generalmente mucho más en forma.
y a una España vaciada que entraba por Soria, simplemente. Y la mayoría que estimaban, tanto la encuesta que publicó El Confidencial o la de GAT3 o la de Voz Populi, todas estaban entre 0,7 y 1,1%, que es el voto que iba a tener Soria ya por la provincia de Soria. En cambio, aquellas que han hecho paneles online o mixtas, online y telefónicas, han llegado a recoger 4 o 5% de voto para España vaciada. Eso significa que España vaciada no ya entra por Soria y lo hace muy bien, sino que también entra por otras provincias, o al menos es competitiva en algunas de ellas, aunque luego obtenga o no escaños. Es el caso de Zamora, que en Zamora, según el sondeo del CIS, si mal no recuerdo, entre el 7%, cerca del 7% estaría la España vaciada. Entonces, pero, perdona, Indica, cuidado ahí porque en Zamora no se presenta la España vaciada. Zamora Decide es una escisión del PSOE que se formó hace unos años. Pero que se presenta bajo el paraguas de... No. ¿No? No tiene nada que ver. Lo que pasa es que como se han apuntado este año y entonces pues parece que tal, y ha habido algún medio de hecho que creo que lo ha dado erróneamente, aunque luego corrigieron. Bueno, pues sitios donde la España vaciada es muy competitiva, yo apuntaría más allá de la propia Soria, donde además lo comentaremos luego, seguramente vaya en camino de un triunfo muy, muy destacado. Yo señalaría Burgos, sobre todo. Sí, yo la verdad es que no lo tengo muy claro en general. Ahí no he visto las encuestas tan específicamente, pero no tengo muy claro que vaya a salir algo más aparte de Soria. No sé, bueno, Indica pues ahí. bueno, yo en mis cálculos que tengo, en Burgos estaría en torno a un 6%, etcétera. O sea, son porcentajes que están por encima de aquellos porcentajes residuales que reciben en otras provincias más pequeñas, que algunas encuestadoras están recogiendo. Bueno, también hablaba de Zamora, pero porque así lo he recogido y por la falta de desconocimiento que tengo yo comparada con vosotras dos sobre el territorio. Pero bueno, en el caso de Burgos, por ejemplo, ¿no? Que podría entrar con una fuerza, como una fuerza pequeña, pero no residual, pero estaría por ver si es capaz de sacar escaño o no. Aunque eso no se consolide como un procurador en la Junta, digamos que engorda, ¿no? el porcentaje general o el porcentaje total que va a sacar España vaciada en Castilla y León. Entonces, la única duda que decían las encuestas o la única en donde titubeaban las encuestas era a la hora de estimar España vaciada. Esto se debe principalmente, bueno, hay muchos motivos, ¿no? Porque es un actor nuevo, porque es un actor que se presenta en diferentes provincias, generalmente provincias muy pequeñas, que las encuestas en sí mismos tienen muchas dificultades de detectarlo. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, una encuesta media que hace 1.500 entrevistas, a lo mejor por el porcentaje de población que tiene Soria, le entran 30 o 40 personas de Soria, ¿no? Entonces, saber qué es lo que van a hacer, qué fuerza va a tener España vaciada en Soria, por ejemplo, era complicado de saber porque de esas 40 personas, pues 10 dicen que van a votar al Partido Popular, otros 10 al PSOE y 4 o 5 igual a España vaciada, ¿no? O veremos. Entonces era complicado eso, hasta que ha venido el CIS. Y el CIS, con una muestra de más de 400 personas en Soria, ya es capaz de recoger esos efectos, esos movimientos que hay dentro de las provincias que pueden ser importantes, ¿no? A la hora de conformar el próximo Parlamento. Y en este caso, CIS va más allá. Ahora le saco al perro, ya lo siento, cosas del directo. No te preocupes. Ahora le saco. Es que estamos aquí semiconfinados en casa y está conmigo este. Bueno, lo cierto es que España vaciada, en ese sentido, ahora no, ya, perdonad. Nada, dejamos un poco las encuestas, además, mientras Indica solventa la situación. Un aspecto que apenas hemos tocado, que sí os quería preguntar por ello, es precisamente la situación del Partido Socialista. Ya hemos apuntado que repite candidato, que las anteriores elecciones ganó en cuanto a ganar, ser primera fuerza, porque sería también discutible si ganar en un sistema parlamentario es solo ser primera fuerza al alcanzar el gobierno. Fue primera fuerza, pero no logró
un cambio de gobierno en Castilla y León. ¿Cómo veis al Partido Socialista en esta cita electoral? Donde además yo creo que juega un poco también precisamente a la contra, es un adelanto electoral. Evidentemente eso en principio debería favorecer al propio partido de gobierno, al partido grande del gobierno en este caso, y con una situación que yo creo que también ha condicionado el debate más a nivel nacional, de que, bueno, que las encuestas a nivel nacional tampoco son lo ideales que deberían ser. Las cito, pero no por meternos ya en más encuestas, sino por simplemente contextualizar un poco la situación del Partido Socialista. Si queréis, Alba, Virginia, empezamos por vosotros. Dale, Virginia, venga, que tú estás más puesta en local y eso. Bueno, realmente además ya apunté antes un poco que creía que probablemente había empezado un poquito más suave, pero que de alguna manera comunicativamente sí que están sabiendo al menos contar y recordar a la gente que en 2019 ganaron. Y honestamente, no me parece descabellado pensar que el Partido Socialista va a volver a repetir en capitales de provincia como puede ser Valladolid, como puede ser León, como puede ser Segovia, porque nos repetimos mucho esto de que Castilla y León es una comunidad eminentemente rural, pero no nos llevemos a engaño, la mayor parte de la gente, por muchos pueblos que haya, vive en las capitales de las provincias. Y ahora mismo, quiero decir, el grueso de los votos sale de ahí. Y como apuntaba Alba antes, yo no lo estoy percibiendo así tanto en estas elecciones, pero insisto, porque creo que la gente no está viviendo las elecciones como algo suyo. En 2019 sí existía una clara voluntad de que había que echar al PP. Daba igual un poco que entrase lo que entrase. La gente entendía que tras un gobierno de más de 30 años había vicios suficientes e indicios suficientes también de presuntos casos de corrupción, etcétera. La gente entendía que se necesitaba levantar las alfombras y aligerar. Que fue la razón por la que, como dice ella, mucha gente votó a Ciudadanos porque creo que no podemos olvidarnos que al final esto es una comunidad autónoma tremendamente conservadora y hay un perfil casi congénito de derechas. Entonces hay a muchas personas a las que a lo mejor porque está por encima de sus capacidades y posibilidades no va a querer optar nunca a una opción de derechas, pero sí va a intentar enlazar, pues como os decía antes, pues lo que sucedió con Ciudadanos en 2019, que yo no descartaría que fuera directamente al Partido Socialista en estas elecciones, sobre todo en las capitales de provincia. Pero me parece que esta es una de las grandes incógnitas de estas elecciones y que creo que vamos a necesitar efectivamente la campaña para ver hacia dónde vamos, porque no sé si lo comentaremos luego. Para mí, por lo menos, me parece que el Partido Socialista, por ejemplo, gestionó mal la crisis del bulo de las macrogranjas. Creo que no supo posicionarse en el lugar donde tenía que estar y creo que ahí, por ejemplo, perdió una oportunidad de voto de gente del espectro de Unidas Podemos que podría estar planteándose el voto útil y que con declaraciones de Tudanca reafirmó a la gente más de izquierdas que esa no era una opción posible porque al final iba a intentar acercarse más hacia el voto conservador o a intentar pescar en esa agua revuelta del carácter congénito de derechas de los castellano-leoneses. Alba. El micro. Sí, que estaba intentándolo. Que yo la verdad es que coincido mucho con Virginia. El tema del PSOE es que yo no tengo tan claro que vaya a gobernar, a obtener la mayoría como la última vez, a ganar las elecciones, porque yo tengo la sensación de que al no haber campañas electorales locales por detrás, aunque esté mucho Madrid encima, Madrid, entiéndeme, a nivel nacional, que está al final, Castilla y León por primera vez está en un montón de telediarios, yo creo que ahí el tema está en que hay mucha gente que lo sigue viendo como algo que le pasa a otro que a ellos no les pasa. Por eso que comentaba Virginia, habrá que ver un poco estas semanas porque hay mucha gente que se decide también con los debates, que ha habido también mucha polémica en Castilla y León con el tema de los debates. Entonces, el tema yo creo que puede ser más que el medio rural incline la balanza más hacia la derecha. Yo tengo esa sensación, que quizá gane más en las capitales, pero no sea suficiente, porque no consiga enganchar a los alcaldes locales para que se muevan, a los concejales, a todo el mundo para que dé un poco la matraca y la gente vaya a votar. Porque al final son fechas muy malas. En febrero aquí
te cae una nevada en la montaña de León y va a salir su madre, porque ellos desde luego no van a salir a votar, muchos de ellos, y también son temas que hay que tener en cuenta. ¿Enrique? Si me permites un Sí, comentario, dale, Virginia. la nevada también les puede caer a los que salen a votar al Partido Popular. Quiero decir que siempre pensamos esto, y si la cae la nevada, que te impide ir a votar, va a ser en el rural. Y el rural es el que inclina el voto hacia la derecha. Y así como el Partido Socialista tiene que movilizar a sus alcaldes, el Partido Popular también. Yo no creo que el Partido Popular lo tenga nada fácil con la movilización de sus alcaldes y la atracción que pueden estar sintiendo ahora mismo, probablemente no hacia el Partido Socialista, pero sí hacia Vox. Y no solo la nevada, antes lo dije, la pandemia, la situación no es todo lo ideal y sobre todo puede generar también cierto temor en votantes ya de una edad más avanzada. Enrique, dale. Bueno, esto que comentabas, ahora ya sin perro y sin perro politólogo, como comentaban por ahí en el chat, bueno, lo cierto es que el tema de la pandemia es impredecible, porque hemos tenido ya unas cuantas elecciones en pandemia, hemos visto las elecciones en Madrid, lo que pasó con la participación, también hemos visto las elecciones en el País Vasco, que pasó todo lo contrario, pero tampoco cambiaron mucho las cosas, quiero decir, y eso que el partido, por ejemplo, aquí Partido Nacionalista Vasco es un partido que aglutina un montón de gente de mediana edad, de gente mayor, ¿no? Que lo que se asocia siempre con los entornos rurales y demás, ¿no? De los pueblos. Entonces, bueno, tampoco sufrió desgaste, sino que creció además. Por tanto, lo de la pandemia es una cosa súper impredecible, a mi juicio. Por otro lado, vemos que las tendencias generales mantienen al Partido Socialista un par de puntos por debajo del resultado de 2019. Tampoco vemos un desgaste mucho mayor. Lo que sí que se ve es que el Partido Popular crece, primero porque absorbe a Ciudadanos, eso es una evidencia en todos los territorios, y luego porque también estamos en un momento de derechas, ¿no? Lo que digo yo, o sea, en el momentum, ¿no? De la derecha, donde están primero más movilizados a priori, porque ahora con el CIS, aunque sean pocos puntos de diferencia, también los partidos del bloque de la derecha mantienen tasas de fidelidad más altas. Y segundo, porque bueno, también se instauró ese marco, ¿no? Ese marco que se inició con las elecciones en Madrid, y es que la derecha puede gobernar en las próximas elecciones. Entonces eso hace como una especie de arrastre, una especie de imán en todos los territorios, ¿no? Y precisamente eras tú, Edu, si mal no recuerdo, quien comentaba como el último recurso de la izquierda de anticipar las elecciones en la Comunidad Valenciana como gran bastión que defender, ¿no? Es decir, para intentar romper la dinámica de la derecha va a arrasar todas las elecciones de aquí a 2023, todas Exacto, seguidas, sí. lo que genera un relato a su favor que les favorece claramente, ¿no? Porque cuando uno se ve victorioso y está con esa confianza, pues salen mejor las cosas, eso es así, ¿no? Entonces, claro, no es tanto que el Partido Socialista esté en decadencia, que coincido que el posicionamiento con el tema de la ganadería extensiva y ganadería intensiva, creo que se les vio las costuras con ese posicionamiento, que además es, digamos, incorrecto respecto a los planteamientos que el propio partido tiene en muchas facetas, no solo en el ideológico, sino en acuerdos y en digamos, en políticas públicas a corto plazo, que ya estaban todas esas ya previstas. Y alimenta un poco, digamos, a Podemos, ¿no? Que era un partido mediano, tirando a pequeño, como todas las tendencias, ¿no? Porque en España las tendencias provinciales, autonómicas y estatales coinciden en gran parte. Y se pierde o deja la oportunidad, pasar de oportunidad, pues ese voto útil, ¿no? Como habéis comentado, de atraer al voto útil de Podemos, que fuera de Valladolid o de las ciudades grandes donde se reparten, o de las provincias más pobladas donde se reparten más escaños y donde gran parte de la población está concentrada en las ciudades, puedan, pues digamos, sacar escaño, ¿no? Unidas Podemos. Entonces, en vez de el Partido Socialista tratar de limitar, porque es socio de gobierno, pero también es rival electoral, ¿no? Que comparten una parte del espectro ideológico de su potencial votante, ¿no? Entonces, en vez de limitar o intentar rascar hacia la derecha y
digamos, conseguir aglutinar el voto de la izquierda útil, porque creo que ese mensaje que se ha comentado al inicio de la retransmisión de que viene la ultraderecha, no sé si tiene gran impacto a día de hoy. Y quizás sí tenía cierto sentido en 2019, pero a día de hoy considero que está más que rentabilizado eso y está muy normalizado, tanto en los debates, en los medios, como en todo, ¿no? En todo el debate público que existe, ¿no? Está normalizado, a nadie le sorprende que formen gobierno o que pacten presupuestos, ¿no? Entonces habrá que ver, uno, si la ultraderecha o Vox, en este caso, está por la labor de entrar en los gobiernos, porque eso antes o después va a terminar sucediendo. Yo opino, esto es mi opinión, que no deberían de hacerlo hasta las generales de 2023 y ahí dar un golpe en la mesa y entrar a, digamos, a gobernar el pastel grande, ¿no? Porque si no, pues digamos que tienen un recorrido de año y medio, 2 años, donde ser socio minoritario de un gobierno puede salir debilitado, ¿no? Cuando hemos visto además que los trasvases dentro de los propios bloques ideológicos que la derecha ahora mismo, digamos que conforman 2 grandes partidos, que son Partido Popular y Vox, son constantes. Y los trasvases de voto... hay una tensión electoral muy, o competitiva, como la queramos llamar, muy importante entre PP y Vox, ¿no? Sí, precisamente. Y vemos en la matriz de transferencias del CIS que el 11% de los votantes que recuerdan haber votado a Vox estarían por votar al Partido Popular ahora, y en cambio el 9,7%, el 10% de los votantes del Partido Popular estarían por votar a Vox. Hay que tener en cuenta, estos son porcentajes. Los porcentajes, digamos, que casi se anulan el uno con el otro, pero el tamaño del partido es distinto, o sea que el número de votos es distinto. Eso quiere decir que hay mucha más transferencia del Partido Popular hacia Vox que de Vox hacia el Partido Popular. Exacto. Entonces, en ganancia neta, Vox ahí está ganándole terreno, ¿no? Entonces tienen esta competición entre quién lidera ese bloque, porque aunque parezca mentira, no están tan alejados entre ellos. Sí, quizá en Castilla y León, que veremos cómo termina con el inicio de campaña y cuando tengamos más encuestas en este sentido, porque parece que la correlación de fuerzas puede ser 35-15 o 35-13 o algo así. Pero sí, en cambio, en el Estado, ¿no? Que la correlación de fuerzas es mucho más igual. No es 50-50, pero está muy cerca. Enlazando con esto último, no sé cómo veis, ya ha salido el tema de las macrogranjas. Estamos ante, yo creo que cierta tendencia positiva de Unidas Podemos en cuanto a que el tema de las macrogranjas les ha colocado sorpresivamente un poco en el escaparate. Incluso al ministro Garzón yo creo que ha salido bastante bien parado, con un protagonismo que no tenía desde hace muchísimo tiempo su figura política. Vemos, como decía, Unidas Podemos en una tendencia que si a inicio de cuando se convocaron estas elecciones estaba en 1 o 2 diputados, ahora ya estamos hablando incluso de una horquilla de 3 a 5. ¿Cómo creéis que están jugando sus bazas? ¿Creéis que salen reforzados, como decía, de las macrogranjas? ¿Creéis que esta tendencia positiva se puede mantener? ¿Y qué estrategias creéis que pueden ser también óptimas para un buen resultado de la formación morada? Además, yo creo que unas elecciones que, como decía, en el momento en que se anunció su convocatoria, la situación del partido en Castilla y León era bastante preocupante, hasta tal punto de que incluso el propio candidato líder de Unidas Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, hasta ahora se presentaba por la provincia de León y ante el riesgo de perder el escaño también pasa a presentarse por la provincia de Valladolid. Alba, si quieres empezamos por ti. Vale, a ver, aquí hay varias cuestiones. Aquí en el 19 Podemos no se presentó con Izquierda Unida, entonces por ahí perdieron muchos votos, que al final a lo mejor si hubieran sumado todos los de Izquierda Unida y todos los de Podemos, si todos hubieran mantenido su voto, sí habrían conseguido, no sé si 1 o 2 escaños, y se quedaron en ninguno. De hecho, en León, Pablo Fernández, que es el líder de Podemos, ahora mismo Podemos Equo era en las Cortes, ahora ya Unidas Podemos, él no sacó el escaño a la primera, sino que fue necesario que hubiera un recuento del voto en el exterior, del voto por correo y un recuento en unas mesas que hubo unos errores al contar todos los votos en León. Entonces, yo creo que
ahora lo que busca, por eso se busca asegurarse ese escaño para no andar tan pendiente ni que dé también esa sensación de que no es fuerte en su provincia y prefiere presentarse por Valladolid. En Burgos la procuradora que había lo ha dejado, entonces presentan a un candidato nuevo que es de Izquierda Unida, creo recordar. Eso Virginia lo sabrá mejor, sí, creo que es Juan, ¿no?, el que se presenta. Sí, es Juan Gascón, que es el de Izquierda Unida, que aunque es de Palencia, se presenta por Burgos. Y yo creo que esas dos provincias pueden ser las que consigan algún escaño, pero yo no veo muy probable que vayan esos 5 que da el CIS de máximo, yo no lo tengo tan claro, la verdad. No sé si quizás Salamanca, que puede ser un poco grande, no lo tengo claro, no sé, Virginia. Bueno, el CIS, de hecho, el quinto lo da por Segovia, si no me equivoco. Sí, 0-1 sí. ahora. En 0-1. Y por cierto, perdona Virginia, antes Sí. de que entres a tope con ello, que ha comentado Alba una cosa de la captación, la capacidad para atraer el voto de Izquierda Unida de Unidas Podemos, ya que está saliendo tanto el CIS por motivos obvios, porque se ha publicado hoy, el dato que da de transferencia de votantes de Izquierda Unida en 2019 a Unidas Podemos en estas elecciones, en estas futuras elecciones, es de alrededor de un 60%. Es decir, 6 de cada 10 votantes de Izquierda Unida tienen decidido que votarán a Unidas Podemos. Hay un porcentaje que no se sabe qué va a hacer y hay un porcentaje que se va al Partido Socialista y otro también a la abstención, evidentemente. Bueno, yo creo que hemos dicho varias cosas. Creo que la precampaña le está yendo muy bien a Unidas Podemos. De hecho, me atrevería a decir que del punto de partida que tenían todos es el que notoriamente está despegando más, sin contar la España vaciada, por lo que comentábamos antes, de los posibles errores y lo difícil que es hacer la previsión. Porque efectivamente veníamos de un escenario en el que Izquierda Unida había sacado 0 y Podemos había sacado 2 y las encuestas en principio no parecía que fuese a mejorar esa situación. Sin embargo, yo creo que han pasado distintas cosas a lo largo de estas semanas, no sabemos las que van a pasar, que creo que son las que van propiciando esa mejoría en la previsión. En primer lugar, la polémica de las macrogranjas, como ya hemos dicho. Creo que la actitud del Partido Socialista con esta polémica ha fidelizado votos de Unidas Podemos, que podría estar planteándose irse al Partido Socialista por el tema del voto útil. Y aquí discrepo con Endica y el fantasma de la ultraderecha, porque como decía Alba, Castilla y León es tremendamente conservador, pero conservador para votar al PP porque es lo que ha habido toda la vida y para ver el telediario de la 1, gobierne quien gobierne, porque es el telediario que se ve, ¿no? En este caso, yo creo que había cierta tranquilidad, entiéndase lo que quiero decir, con respecto a Vox dentro de la izquierda, porque había como cierta certeza de que la derecha castellano-leonesa seguiría votando al Partido Popular y no entraría un gobierno de Vox en esta comunidad. Sin embargo, ahora sí que se le han visto las orejas al lobo. Y ante ese escenario es cuando parte del electorado de Unidas Podemos podía plantearse el votar al PSOE por decir, voy a intentar, viendo que Valladolid no se sacó procurador, por ejemplo, en 2019, Salamanca tampoco, Segovia tampoco, se sacaron uno por Burgos, vamos, y otro por León, vamos a ver si hacemos fuerza para sacar más procuradores por el Partido Socialista. Sin embargo, yo creo que con la polémica de las macrogranjas, el Partido Socialista zanja rápidamente esta vía de trasvase de voto y fideliza voto con Unidas Podemos. Por otra parte, yo creo que es muy importante en Valladolid el efecto María Sánchez. Se ríe Alba, pero bueno, es que lo llamo así. No, que es verdad, o sea, que me parece buena idea por parte de Izquierda Unida. Creo la realidad que le puede es funcionar. que a Valladolid le imponían un candidato de otra provincia que, como ha comentado Edu, más o menos todo el mundo entendía que era una jugada también que respondía exclusivamente a que si en León no está asegurado el escaño, pues en Valladolid sí. Y eso es algo que en principio, no sé si al electorado general, pero sí al voto más militante, probablemente no le gustaba. Y sin embargo, entra María Sánchez en juego
que es una persona no solo vinculada a la ciudad, sino muy bien valorada y además que moviliza mucho voto del que está vinculado a Toma la Palabra, que recordemos que Toma la Palabra tiene 3 concejales en el Ayuntamiento de Valladolid. Y yo creo que se pasa de un escenario de Valladolid estar entre 0 y 1 a estar entre 1 y 2. Creo que es uno de los grandes factores muy importantes. Y dentro de ese trasvase de votos que te comentaba sobre el 60%, no sé bien las fechas en las que se realizó la encuesta, pero creo que hay 2 factores que entran en juego. Creo que es una parte, el menos en la provincia de Valladolid, lo que yo llamo el efecto María Sánchez, y otro el de la Unión. Hubo mucho desencanto y mucho enfado en 2019 porque las 2 organizaciones no supieran confluir, no supieran llegar a un acuerdo y obligasen al voto separado. Y eso generó desmovilización, generó enfado. Y si volvemos a los resultados electorales, y hablo de la provincia de Valladolid porque es lo que más conozco, en Valladolid Valladolid Toma la Palabra, sacaba 3 concejales en el Ayuntamiento de Valladolid y 47 en la provincia, y sin embargo no consiguió el procurador ni por Izquierda Unida ni por Podemos. Entonces, yo creo que esto sí que hay que tenerlo en cuenta a la hora de valorar a Unidas Podemos. Cuando yo digo que las encuestas dan buenos resultados, obviamente hablo de este margen, del margen de que hablábamos, prácticamente entre 0 y 3 en muchas ocasiones se hablaba al principio de la campaña y hoy estamos viendo que estamos hablando incluso de hasta 5. Entre el 7 y el 22 de enero está realizada la encuesta. Enrique, te doy la palabra, te doy paso ahora, pero ya voy a introducir también la siguiente cuestión, porque si no se nos va a ir un poco el tiempo. Aparte de Unidas Podemos, vos, como hemos dicho, puede entrar al gobierno. Lo que os quería preguntar es hasta qué punto también consideráis que vos, dentro del propio bloque que venía conformando la derecha con la presencia de Ciudadanos, se puede ver beneficiada por la caída de Ciudadanos. Ya no solo digo como actor político capaz de atraer electorado de Ciudadanos, sino también dentro de la propia dinámica de la acción política, de pasar a ser actor indispensable seguramente para esa construcción de mayorías, al menos parlamentarias, del Partido Popular, en este caso en Castilla y León. Así que, si te parece, Enrique, con esas 2 cuestiones, la de Unidas Podemos y la de Vox. Podemos, bueno, las tendencias son ciertamente estables, o sea, en general, porque las encuestas, bueno, van apuntando más o menos en la misma dirección. Sí que ha habido un cierto crecimiento de Unidas Podemos. Yo no me atrevería a decir que sea por el debate de las macrogranjas, porque este tipo de cuestiones en política, sobre todo en tendencias y a la hora de hablar de datos, es complicado saber si realmente es un efecto de esto, porque además carecemos de encuestas concretas que pregunten sobre materias específicas como es esta, ¿no? Entonces eso es complicado de decir, pero sí que hay un ligero crecimiento de Podemos que eso le hace estar en un 7% de media en toda Castilla y León, lo que supone que en Valladolid, por ejemplo, podría estar entre el 9 y el 10%. Valladolid que reparte, si mal no recuerdo, 15 escaños, ¿no? Sí, 15 escaños para 6 o 7 partidos, por tanto, casi todos pueden pescar ahí un procurador y si estás el tercero o cuarto más votado, pues puedes sacar incluso 2, ¿no? Claro, esto en provincias poco pobladas, con menos representación, como puede ser Soria, donde tienes 5 escaños que se reparten y, no sé, 150 partidos, pues entonces hay muchos se quedan sin representación alguna, ¿no? Eso para empezar. Luego, me contaba Micha Vila, director de GAT3, que lo que estaban percibiendo era que el votante de Podemos, aunque fuera menor, cuando hablé con él hace un par de semanas, en general, o sea, digamos a nivel Castilla y León, aunque estuvieran bajando en intención de voto, que era muy fiel, que los que detectaban, o sea, que era un voto muy limpio, que cuando hacían encuestas telefónicas, la gente que se identificaba con Podemos tenía absolutamente claro que iba a votar. Entonces, esto me comentaba que ante una bajada de participación, Podemos podría crecer todavía más, porque con menos votos mantendría la tasa de fidelidad. Por tanto, necesitaría menos votantes para conseguir escaño. Y manteniendo esa tasa de fidelidad, pues podría sacar algún escaño que otro más. Y si este es el escenario, sabiendo eso de mano, que no hay una urna municipal al lado, ¿no? Y que eso nos hace pensar que puede bajar la participación, aunque se ve que
en Madrid, sobre todo, hay un gran interés por estas elecciones, ¿no? No sé, que vosotras, Alba y Virginia, sois de allí, si se vive con la misma intensidad dentro que desde de los ojos de Madrid, ¿no? De cómo se ve desde Madrid. Pero este es un poco el escenario de Unidas Podemos. En cuanto a Vox, bueno, hemos comentado antes off the record, ¿no? Habrá que ver cómo se articulan esos bloques. Yo creo que Vox entra en el panorama político, sobre todo auspiciado por ese nacionalismo español que le caracteriza y sobre esa mano dura, digamos, al independentismo catalán en su día. Ahí, Ciudadanos, que había sido hasta entonces, digamos, la opción muy nacionalista también, muy nacionalista española, digamos, también, con un discurso muy duro contra el independentismo, cuando digamos, confrontaron esas dos vertientes, ¿no? Y después de aquellos pactos que primero con Sánchez, pero luego con el Partido Popular, etcétera, que hizo Rivera en su día, pues terminaron hundiendo a Ciudadanos y Vox supo atraer a una parte de ese electorado, que la mayoría se fue al Partido Popular, pero una parte también se fue a Vox, ¿no? Entonces esto deja una correlación de fuerzas, pues eso, lo que comentábamos. Aunque hay más partidos de derechas en Castilla y León que de izquierdas, en cuanto a partidos mayoritarios hay principalmente 2 grandes partidos de la derecha, lo que les permite tener pues unos muy buenos resultados, ¿no? Y una mayoría absoluta casi con toda seguridad. Alba. Claro, el tema de Vox, el asunto está en si ellos quieren gobernar o no. En principio parece que Vox quiere gobernar con el Partido Popular porque también le interesa creo yo, de cara a las generales, que haya una percepción de que, oye, pueden gobernar y, oye, pues no lo hacen tan mal. Aunque estén, no lo sé, de vicepresidente y al final la gestión la siga ejerciendo Mañueco. Yo creo que el candidato de Vox que han elegido, que es un chico, bueno, es un tío que tiene 30 años, creo recordar, que él trabaja en Madrid, aunque sea de Burgos, le han presentado por Valladolid, su padre es abogado en casos de corrupción de la mano de excargos del PP y otros empresarios, quiero decirte que es una persona conocida en el mundillo, sobre todo en Burgos. ¿Cómo ha podido sentar en el partido que traigan a un candidato de fuera y demás? Pues todo se verá si puede más. Mira que majo el chaval, nos han traído uno de fuera, que es que aquí somos muy así también, ¿sabes? Tú piensas en el votante, yo qué sé, de 70 años de un pueblo y dices, mira qué majo este chaval y mira qué guapo es y a lo mejor lo votamos, que eso también hace, que está todo estudiado y eso también hace y también juega su papel. Entonces habrá que ver, en principio Mañueco se ha mostrado dispuesto, no ha dicho que no, se ha mostrado dispuesto a pactar con Vox. Y tanto Soria ya como por Ávila ya han dicho que no tienen cordones sanitarios con Vox y que estarían dispuestos, por lo tanto, a favorecer la gobernabilidad al partido que ostente la mayoría o a los partidos que ostenten la mayoría. Entonces, yo tampoco descarto que haya un gobierno en minoría o un gobierno de mayoría absoluta entre el Partido Popular y Vox y que sea apoyado en determinadas ocasiones por Ávila o por Soria ya. No me parece una cosa descabellada. El problema ahí está en que realmente sumen y en que, claro, Mañueco no tendría esa libertad que dice ahora que quiere para poder gobernar si sigue gobernando en minoría o si sigue gobernando en coalición. Porque la relación con IGEA no fue sencilla con Ciudadanos, pero me da a mí que con Vox a lo mejor es más complicada para según qué aspectos. También porque ellos intenten diferenciarse mucho, que quizá con Ciudadanos no le hacía tanta falta porque la personalidad de IGEA era tan fuerte que era muy fácil diferenciarse de él. Virginia. Bueno, yo creo que está todo dicho sobre lo que puede pasar con Vox. Al final yo creo que va a morder al Partido Popular y lo que hace falta es ver cuánto va a prevalecer ese conservadurismo del que hablábamos antes y cuánto puede prevalecer pues el que yo creo, pero fíjate que creo que esta manera de actuar puede incluso influir más en el rural que en las capitales, que determinada gente que lleva toda la vida votando al Partido Popular, pero que es muy de derecha, se dé el gustazo de votar por una vez a otra opción por ver qué pasa.
Pero creo que en este caso no creo que se diferencie mucho el voto que va a ir a Vox en estas elecciones del voto que fue a Vox en las últimas elecciones generales. No creo que haya mucha diferencia. Lo veremos el 13, no obstante, pero a mí me parece que esas últimas elecciones para Vox marcaron una estabilidad, porque esas elecciones ya fue cuando se marcó el cambio del voto del Partido Popular a Vox. Y la caída de Ciudadanos en esas generales también. Y la caída de Ciudadanos, claro. Hemos dejado para el final lo que puede ser las dos grandes sorpresas, aunque también ya empieza a haber algunos atisbos y datos que la señalan, que es precisamente la irrupción de la España vaciada, sobre todo en Soria ya, donde estaríamos hablando de un triunfo electoral muy, muy importante, y también no irrupción, porque ya es un partido con una trayectoria muy dilatada, pero sí un resultado histórico de unión del pueblo leonés, además en un contexto de un auge también de las reivindicaciones de la propia provincia, ¿no? ¿Cómo, la misma pregunta casi que en otro respecto a otros actores, cómo lo estáis viviendo? Yo creo que en el caso de la España vaciada, además Virginia lo ha analizado, creo que muy bien recientemente en un artículo en Nortes y en una entrevista que le hizo un buen amigo de este espacio como es Pablo Batalla. Creo que hay ciertos riesgos de la España vaciada que pasa precisamente por ese contexto de tener que acelerar los tiempos que tenían de articulación, construcción de un nuevo espacio político, ¿no? Y que se ha visto muy claramente precisamente en la provincia de Valladolid, donde la candidatura está copada por, no quiero utilizar el término habitual de paracaidistas, pero gente con una trayectoria política reciente en otras formaciones, en este caso Ciudadanos. Más allá de eso, como decía, seguramente se camine hacia un triunfo electoral muy contundente en Soria. Habrá que ver qué pasa en el resto de provincias, si consiguen entrar. ¿Cómo lo veis? Y cómo veis también la situación, como decía, de León, que pueden alcanzar los 3 escaños, además en un contexto muy favorable, ¿no? Por diversos aspectos que, si queréis, vamos comentando. Si quieres, Salva, empezamos por ti y luego damos paso a Andica. Vale, sí, son dos cosas totalmente distintas. El tema de votar a la UPL, a la Unión del Pueblo Leonés, va un poco en la línea de lo que decía Virginia, y es que en Castilla y León hay poco sentimiento autonómico, como puede haberlo en Andalucía, y hay mucho sentimiento provincial, o incluso de región, porque Castilla y León tiene 2 regiones, que es Castilla por un lado y León por otro, y a muchos no les digas que son de Castilla y León, porque no son de León o son de Castilla. Para eso somos muy así. Entonces, claro, después en el 19 fue cuando empezó un poco a moverse en los ayuntamientos el tema de la autonomía leonesa, que sobre todo triunfó en la provincia de León, porque en Zamora y en Salamanca solo ha habido dos ayuntamientos muy pequeñitos que votaron, que en uno votaba salió a favor y en otro en contra, quiero recordar, pero eran pueblos muy, muy pequeñitos. Pero en el resto de la provincia de León ha habido muchos pueblos grandes y pequeños, e incluso en León capital y en otros pueblos más grandes, en los que ha salido adelante una moción a favor de la autonomía y demás. Entonces ahí se ha visto cómo el Partido Popular no tenía muy claro cómo posicionarse, porque aunque desde la Dirección Nacional tienen una idea, los concejales tienen otra, y muchos optaban por apoyarla o por abstenerse para no intentar contrariar a la dirección provincial, pero tampoco ir en contra de sus ideas y demás. Y el Partido Socialista ha tenido un poco ese mismo problema, aunque sí ha tirado más hacia el leonesismo en los últimos años. Entonces, yo tengo la sensación de que va a haber mucho voto del Partido Popular que se vaya a la UPL por motivos leonesistas, e incluso gente a lo mejor que no haya votado nunca y que diga, pues a ver, esta vez sí, porque es verdad que en Castilla y León, aunque estamos todos muy despoblados, hay unas diferencias muy grandes entre unas provincias y otras. Valladolid se despuebla mucho, pero tú lo comparas con Zamora o con León, no te digo ya Soria, y no tiene nada que ver. Entonces, también hay ese sentimiento como de injusticia social y de discriminación de unas provincias hacia otras. Y luego el tema de la España vaciada, pues va un poco en la misma línea, que tampoco han tenido mucho tiempo para estructurarse ellos y demás, pero luego, por ejemplo, en Valladolid
se presentaban y la candidata se presentaba era de Ciudadanos y más de la mitad de los que se presentaban eran antiguos concejales o candidatos de Ciudadanos. Entonces, eso también les ha podido perjudicar en general porque puede dar la sensación a muchos votantes que se planteaban votar a la España vaciada, oye, esto es para un trampolín político y yo para esto no te quiero votar, yo te quiero votar para otra cosa. Entonces, Soria ya es un caso aparte que va por otro lado, pero yo creo que las plataformas de la España vaciada se van a desinflar, es la sensación que tengo yo. Y Soria no, Soria llevan 20 años trabajando, la plataforma tiene muchísima movilización social y mucha aceptación social. Ellos además se presentan como agrupación de electores, no como partido. Han necesitado el aval de un montón de gente para poder presentarse, están ya con campaña de micromecenazgo. Es todo mucho más horizontal que quizá un partido político y así yo creo que se percibe en Soria. De hecho, tú vas por Soria y hay carteles de Soria ya por todas partes, ¿sabes? Sí, la situación de Soria recuerda mucho más a la de Teruel que la que hay en otras provincias donde la plataforma es mucho más reciente. Yo, a mí, electoralmente, hablando de estrategia electoral, me preocupa que Soria ya haya dicho que no va a hacer cordones sanitarios a nadie, ¿no? Porque entiendo que vayan a jugar esa carta de la transversalidad, porque es la primera vez que se van a presentar en las elecciones como España vaciada, digamos, ¿no? Y claro, eso les permite pues, ser un poco desconocidos y pasar desapercibido en ese sentido, ¿no? Que no se tengan que posicionar en según qué posiciones, ¿no? Según qué aspectos ideológicos, sobre todo de carácter ideológico. Esto es beneficioso porque puedes pescar a izquierda y a derecha. Y eso es así. Le pasó a Podemos al principio con la transversalidad, también a Ciudadanos. Pero luego te tienes que posicionar y te tienes que posicionar en el Congreso y en la Junta y no es solo el eje territorial, sino tendrás que votar leyes que tengan un carácter ideológico y que estén polarizados ideológicamente. Tendrás que votar una ley de vivienda posiblemente o tendrás que... sabéis lo que quiero decir, ¿no? Entonces, claro, es normal que en esta primera entrada de partidos nuevos, aunque la plataforma no es nueva, digamos que ese paraguas España vaciada es nuevo en la Junta, que te entren trepas. Y es que esto es así. Entraron en Podemos, entraron en Ciudadanos, supongo que entran en todos los partidos. Gente que quiere pues, aprovechar la oportunidad de trabajar de la política o participar de ella, ¿no? Que es totalmente legítimo como cualquier otro trabajo. Entonces, bueno, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, el tema de UPL es curioso porque sí que es verdad que ahora parece que pueden casi duplicar la intención de voto que tuvieron en 2019, que fue el 10% en León. Ahora estarían en torno a un 17-18% según mis cálculos. Entonces eso, pues claro, es como es un soplo de aire fresco, ¿no? Para ellos. Pero es curioso porque... Y así ha sido, creo que así ha sido históricamente, si no ya me corregiréis, que UPL que aboga por una, digamos, una autonomía propia que se llame, o sea, que separada de Castilla, ¿no? Solo tenga grandes resultados en León y no lo tenga ni en Salamanca ni en Zamora. O sea, eso es curioso de partida. O curioso para uno que lo observa desde fuera, desde luego. Aunque mirando los resultados anteriores, pues... está claro que sigue una tendencia, ¿no? Eso por un lado. Y dos, el café para todos con la transición. Quiero decir, la conformación de Castilla y León como una comunidad autónoma, no sé si vosotras que vivís ahí, no sé si tiene tanto sentido histórico como otras que puede ser pues León con Asturias o León individualmente. Quiero decir, aquí hay... y se puede divagar y se puede especular en muchos ámbitos, ¿no? Porque una unión de León con Asturias puede ser un nicho de izquierdas durante la transición. Es que precisamente eso estuvo sobre la mesa. Hay una anécdota en la que Rodolfo Martín Villa dice que una comunidad autónoma de León con Asturias era muchos mineros juntos. Claro, por eso te digo, ¿no? Y esa 10ª provincia que algunos que están trabajando en empresas demoscópicas me decían, el Bierzo, ¿no? O sea, pero sí, o sea, esa especie de... ese café para todos que quizá benefició a provincias o a lugares como Rioja teniendo una comunidad autónoma propia que hasta entonces quizá ni lo esperaban tenerlo, ¿no? Segovia estuvo en esa línea. En cambio, no
o perjudicó a León en este caso, ¿no? Que le juntaron con Castilla, que es bastante más conservadora y que, bueno, pues digamos que en términos norteamericanos diríamos que es un redistricting, un gerrymandering de libro, ¿no? Redibujar los distritos para que ciertos votantes de izquierdas y de derechas no se conformen, no hagan un núcleo de votantes muy grande y que estén dispersos, ¿no? Para que bueno, pues las opciones conservadoras predominen, ¿no? Que tengan todavía más mayoría. Virginia. Decía Indica que no sabe hasta qué punto aquí nos podemos sentir a gusto con la conformación de esta comunidad, y yo pensaba el otro día que a base de escribir tanto sobre precisamente las candidaturas de la España vaciada, nunca jamás me había definido a mí misma tantas veces como castellano-leonesa, porque yo soy una de esas personas que tiende siempre a denominarme como castellana, ¿no? Porque precisamente creo que es evidente, hay dos almas en la comunidad, aunque otra cosa sería abrir el melón de la ordenación territorial y ver exactamente cuáles son los límites provinciales y cuáles serían esas dos regiones. Pero bueno, eso daría para otro programa. A mí me parece, ya sin entrar a valorar qué es la España vaciada, cuáles son esas incógnitas de las que hablaba Indica cuando tengan que votar en determinadas leyes o con determinadas personas, a mí me parece que la España vaciada, en términos generales, y salvando a Soria de casi todo, ha perdido una oportunidad muy importante. Creo que la España vaciada, como movimiento ciudadano, gozaba de la simpatía de prácticamente todo el mundo, salvo personas que estaban tremendamente politizadas. No hablo de politizadas en cuanto a estar metidas en política, sino a estar metidas en partidos, ¿vale? Creo que todo el mundo era un movimiento que entendía como absolutamente justo y con el que simpatizaba. Creo que también todo el mundo ha entendido también que tenían la legitimidad de entrar en política si los que estaban en política no les estaban haciendo caso antes. Ahora bien, creo que en menos de un mes se han cargado muchísimos de los mantras y de esas líneas que teóricamente les definían. Empezando por el tema de la transversalidad. Se la han cargado absolutamente. Por eso decía que salvaba a Soria de casi todo, porque efectivamente yo creo que si tú no vas a hacer un cordón sanitario con Vox, ya no eres una persona transversal. De hecho, habrá muchos votantes del espectro de la izquierda que no te van a votar por esto que acabas de decir y te acabas de posicionar, además, en el espectro de la derecha, lamentándolo mucho. Que esto es algo, no obstante, que de alguna manera, sin que lo hicieran oficial, ya se sabía. Y de hecho creo que es una de las primeras cosas que ha conseguido la España vaciada, y por lo que yo decía al principio, que en Castilla y León no creo que vayan a robar voto a la izquierda, sino a la derecha. Porque creo que así como es un movimiento que de primeras quien más simpatizó con ellos fue la gente de la izquierda, a través de sus actos han ido definiéndose y colocándose en el espectro de la derecha y asustando un poquito a la gente de izquierdas. Hablo del cordón sanitario, pero hablo, por ejemplo, de candidaturas que deliberadamente han sacado de sus programas electorales los derechos de las personas LGBT porque, literalmente digo, quitan votos. Hay asociaciones de candidaturas que se han ido en el proceso de construcción de la candidatura por razones como estas. Y evidentemente, al final, como somos tan provinciales y provincianos, estas cosas acaban por saberse, ¿no? De manera que paso tras paso han ido colocando a la gente de izquierdas. Creo que este es otro de los motivos, por cierto, por los que Unidas Podemos es otra de las razones por las que puede ir otra vez un poquito para arriba, incluso el Partido Socialista, porque creo que de alguna manera se han quitado de un plumazo el voto de la izquierda, con el remate, por supuesto, de lo que ha pasado en Valladolid, que creo que además injustamente les perjudica a todos. En Soria, como decía Alba, Soria ya es un movimiento, muchísimo más allá que una plataforma electoral. Valladolid, justo el espectro contrario, no solo no es un movimiento ciudadano, sino que está conformado por más de la mitad de gente de Ciudadanos, un alcalde del PP y solo 3 personas que no tenían filiación política previa.
Casualmente todas proceden de opciones políticas de derechas, pero es que no solo eso, es que la candidata actualmente sigue siendo concejala del Ayuntamiento de Medina del Campo como concejala no adscrita y no hay más que ir a sus intervenciones, a las actas de los plenos o incluso a sus redes sociales para ver qué es lo que ha venido defendiendo durante estos 2 años. Y ha defendido estrictamente las políticas del Partido Popular y de Ciudadanos. Por lo tanto, creo que se han cargado la transversalidad y se han colocado inmediatamente en el espectro de la derecha. Ahora bien, creo que eso puede ser positivo para la izquierda, en el sentido de que creo que van a robar votos a la derecha. Cuando hablábamos antes de que la gente que votó Ciudadanos en el 2019 queriendo levantar las alfombras, pero que no se sentía quizás a gusto votando a una candidatura de izquierdas, esta marquita blanca sí le puede venir bien. Y así como a la izquierda le ha podido echar para atrás que esta gente diga que no va a hacer cordones sanitarios o que rellenen las listas con gente de derechas, gente del espectro de la derecha puede ir ahora a votar a la España vaciada porque se encuentra una marquita blanca que de alguna manera representa sus intereses, no te digo nada si además es el vecino del pueblo de al lado y te da cierta seguridad porque parece ser que tienen una tendencia más acusada hacia pactar con el Partido Popular. De hecho, Soria ya ha dicho que que quiere ser llave de gobierno y eso solo puede ser con la derecha, que con la amenaza del fantasma, en este caso, socialcomunista. Respecto al tema de la UPL, creo que es un tema completamente diferente, pero que sin embargo se beneficia tremendamente de lo que ha sucedido con la España vaciada, porque en Castilla y León se ha dado en clave provincial, no en clave autonómica. Entonces, se bebe de eso y de hecho la UPL, que es un partido de derechas, aparece, si rastreamos un poco las redes y sus últimas intervenciones, se está presentando prácticamente como un partido socialdemócrata, cuando de la misma manera podemos ir a las Cortes, revisar cuál ha sido el comportamiento de la UPL en todos los años que llevan las Cortes y es un partido manifiestamente de derechas y por eso creo como Alba que a quien quizás puede robar en León es también al propio Partido Popular. Y en ese sentido sí que me gustaría apuntar como conclusión que creo que Castilla y León lo que no necesitaba era precisamente una candidatura de la España vaciada con carácter provincial, sino que tenía que haber sido autonómica. Porque lo que estamos viendo es una guerra entre provincias, una especie de lucha sin sentido por ver quién es el más desgraciado y además un grito, como hace años que no veíamos, de puta pucela. Con perdón del decirlo, que es básicamente a lo que se está reduciendo mucho el discurso de algunos, cuando a mí siempre me gusta recordar que Valladolid es una provincia megacéfala, la capital tiene mucha fuerza, pero nadie de Burgos o nadie de León podría tener el rostro de ir a la tierra de Campos vallisoletana a decirles que puta pucela. Claro, a mí, No, un segundo, diga, perdón. Sí. Eso último que apuntas creo que es clave y que además se ve muy bien en que estratégicamente, yo desde mi punto de vista, creo que tiene muchas más posibilidades de éxito una candidatura en clave autonómica contra Madrid que provincial contra Valladolid. Eso iba a decir exactamente. Que no sé si ese imán atractor de Madrid como, pues eso, ¿no? Como atracción de esas y vaciadora de las provincias en torno a la capital, ¿no? A ver si tiene el mismo efecto, aunque quizá en el discurso, como tú decías, Virginia, con puta pucela, algunos tengan ese discurso, pero no sé si esa capacidad tractora tiene Valladolid sobre el resto de Castilla y León como tiene Madrid sobre ella, ¿no? Entonces yo creo que, y esto es pura opinión, ¿no? Creo que era más acertado en este sentido esperar a presentarse en esa clave que decías, Edu, ¿no? Estamos aquí porque Madrid nos vacía y... En un momento además muy propicio para ello, donde la idea generalizada es prácticamente hegemónica en esa línea, ¿no? Eso es, precisamente por eso. Entonces, esa era una de mis primeras estos. Pero creo que España vaciada, a pesar de que
pueda tener una irrupción mayor o menor en votos y en representación, porque creo que sí que se puede luchar contra la despoblación con competencias autonómicas, creo que hay competencias para ello, pero es más difícil articular un relato de enemistad contra Valladolid, como comentabais, ¿no? Creo que aún así sí que España vaciada ha conseguido colocar en el marco, y esto creo que es una victoria, no sé de qué tamaño, pero es una victoria, como la despoblación como principal problema en Castilla y León. En 2019, el CIS, en la preelectoral, hacía la pregunta de cuál crees que es el principal problema de esta comunidad a tu juicio. No salía ni Castilla, o sea, ni la despoblación no salía entre los temas más mencionados. En cambio, en esta ocasión, el 30% dice que que el primer problema, el que más por encima del paro, es la propia despoblación. Eso creo que en cuanto a generar relato y en cuanto a marcar agenda, creo que es interesante. Y luego, otra cuestión. Soria ya, a pesar de que todo lo que se ha dicho aquí, según el CIS, está recibiendo entre un 13 y un 15% de transferencias de voto por partidos de izquierda, del Partido Socialista, sobre todo del Partido Socialista. Lo tengo el CIS presente. Soria ya recibiría el 1,7% de los votantes del PSOE en 2019, 1,7% en clave Soria, que eso significa un 13, un 14%. O sea que estamos viendo ahí transferencias. Y en cambio, Unidas Podemos, bueno, Podemos en aquella, 1,8%, bueno, algo similar. En cambio, en UPL sí que hay esa transferencia del Partido Socialista hacia UPL, pero no lo hay tanto en Podemos y que sí que se ve más en el Partido Popular y Ciudadanos. O sea, eso que comentabais de Partido Liberal, sí que tiene capacidad de atracción votantes del Partido Popular. Estamos hablando ya en clave de León, porque las transferencias, digamos, a nivel autonómico son muy pequeñas, pero a nivel provincial, donde estos partidos están muy fuertes, son bastante grandes. Entonces, tienen esa capacidad de atraer a gente de tanto izquierda como derecha, sobre todo esos partidos que pues bueno, pues son socialliberales o conservadores, ¿no? Pero de corte más, a diferencia de Soria ya, más de derecha, sí. Alba, ¿alguna cosa que añadir sobre todo esto? No, mira, quería sacar a colación con el tema de la España vaciada, que hablábamos antes de Zamora Decide, que no forma parte de la España vaciada, aunque se pueda beneficiar de todo este tema. Es una decisión del PSOE que sí obtuvo mucha representación en los ayuntamientos pequeños y tiene bastantes concejales y bastantes diputados en la Diputación Provincial. Entonces, yo creo que ahí, por ejemplo, Zamora a lo mejor nos da la sorpresa y consigue sacar a lo mejor el último escaño, porque sus concejales y sus alcaldes sí se movilicen por motivos identitarios. Entonces, yo ahí no descartaría que el caso de Zamora nos pudiera dar esa sorpresa, que estamos muy acostumbrados a gobiernos de derechas, salvo la excepción de la capital, que es todo para estudiarlo, porque es todo un fenómeno. Yo creo que ahí sí que se juega ese factor. Y lo que comentaba Virginia de puta pucela, que es algo... Estamos muy acostumbrados en Castilla y León a eso, o sea, es una cosa de verdad. Tú te vas a las fiestas de Burgos capital o de Palencia y es pucelano el que no vote y puta pucela. Y tú te vas a las fiestas de Valladolid y nadie canta nada, o sea, es una cosa... O a Salamanca, en Salamanca igual. O sea, son todos contra Valladolid y de hecho cuando España vaciada se presentó en Valladolid, antes de saber que eran de Ciudadanos, había mucha gente diciendo, pero ¿cómo se va a presentar España vaciada en Valladolid? Pero si son los que más tienen, si no sé qué. Que sí, pero también se despuebla. Entonces, no vamos a decir, no, Zamora lo puede hacer porque se despuebla muchísimo, pero, no sé, en Cuenca se despueblan menos y no lo pueden hacer. Pues tampoco es eso. Otra cosa es que haya una plataforma por detrás que lo soporte o no, que en el caso de Valladolid pues no la había. De hecho, fue como muy precipitado, yo creo que fue la que más precipitado lo hizo de todas. Y así como en Palencia parece que sí que había una plataforma más o menos potente por detrás, o en Burgos, en Salamanca, por ejemplo, yo también tengo mis dudas de que por detrás hubiera una plataforma grande, como puede ser, no te digo equivalente a Soria, pero bueno, parecida. Entonces, ahí hay muchas incógnitas y yo creo que, aunque la muestra de Castilla y León para el CIS ha sido muy grande, que no solemos tener unas encuestas tan potentes, yo creo que aún así podemos llevarnos determinadas sorpresas. Y no descarto que por Ávila, por ejemplo, saque 2. Tampoco lo descarto, que se beneficie también de ese fenómeno, aunque vengan del Partido Popular.
Sí, es posible, es posible. Y yo, antes, Edu, de que termines un segundo, un apunte concreto. De cara a las generales que viene, habrá que ver, porque esto lo vamos a ver, qué partidos intentan abanderar la lucha contra la despoblación en España. Porque ese marco ya está instaurado en todos los medios de comunicación y en la opinión pública. Y esto no va a ser... los partidos no les van a dejar a España vaciada que entre en el Congreso con esa reivindicación y que lo acapare todo. Eso estoy casi seguro que va a ocurrir de esta forma. Y habrá que ver, yo estaré especialmente atento a los programas de campaña y hacer, o sea, a los programas electorales, perdona, y hacer comparación y balance de las últimas elecciones hasta aquí, en qué sentidos han cambiado y cuántas menciones, por ejemplo, y cuántas propuestas hay para la España vaciada que antes no había, ¿no? No sé vosotras qué opináis mientras venga Edu, pero yo creo que por ahí pueden ir los tiros. Sí, sin duda, yo creo que al final lo que estamos viviendo, ¿no? Es como lo rural y la despoblación no le importaban a nadie, jamás se habló. Vemos desde hace unos 4 años como cada vez se ha empezado a hablar más y creo que estas elecciones, precisamente por la amenaza de la irrupción a nivel electoral en unas posibles elecciones generales, vamos a acabar hablando de despoblación y de medio rural como uno de los ejes centrales de las campañas y de todos los partidos. De hecho, ya venimos viendo la tendencia en estos años pasados, como los partidos políticos, cualquier medida que han presentado, aunque fueran medidas que venían presentando en años anteriores de manera similar, ya vienen poniéndoles a todos la coletilla contra la despoblación, por lo rural, aunque no tuvieran nada. Y en este sentido creo que es muy interesante y es un fenómeno a estudiar el rural washing. Tenemos el greenwashing y estamos empezando a vivir el rural washing a nivel político y a nivel de movimientos sociales, de movimientos empresariales, de congresos, y creo que puede seguir creciendo y me temo que vamos a empezar a ver cosas aún más locas de las que estamos viendo en este sentido ya. Más gente con vacas haciéndose fotos. Bueno, eso más que el rural washing es el cuñadismo washing, ¿no? Sí, no, pero bueno, a ver, aquí es verdad que en Castilla y León llevamos hablando de despoblación, pues no sé, los últimos 100 años. 50 años, perfectamente. Tú coges a cualquier periódico de hace 30 años y ya habría aperturas, iba a decir, que no había aperturas en ese momento, ya habría portadas. Claro, lo que pasa es que ese debate no se había trasladado al ámbito nacional, que esa es la gran cuestión. Entonces yo creo que la España vaciada ha conseguido su objetivo de poner la despoblación en el centro para muchas cosas, aunque no consiga sacar ese rédito político, pero habrá que ver porque evidentemente un movimiento demográfico así, una tendencia así es que os puedo contar, de mis amigos de toda la vida, yo que soy una persona joven y tal, están todos en Madrid. Y es que además hay mucha gente que ni se plantea aquí buscar trabajo, va directamente a Madrid. O sea, no es que digas, agoto aquí primero, no, directamente me voy a Madrid porque aquí no hay. Entonces, ¿para qué me voy a complicar la vida? Y el problema es ese. Luego, claro, eso hace que las provincias de Castilla y León sean menos atractivas para la gente joven, porque hay menos gente joven, hay menos vida social, hay mucho menos ambiente que en Madrid, que es lo que nos pilla a nosotros más de cerca, y todo eso al final provoca que la gente se vaya, nos despoblemos todavía más, incluso de gente que quiere volver, porque hay mucha gente que vive en Madrid y que quiere volver y que no puede porque no encuentra un trabajo acorde a su formación o en salario y que al final pues se queda en Madrid aunque quiera volver. Y yo creo que esa debería ser una de las claves de la campaña electoral. Intentar conseguir que esa gente que quiere volver vuelva y luego ya traer gente de fuera, que nos parece estupendo. Todo es bienvenido. Pues sí, desde luego. Desde luego. Es uno de los... Y ocurre en muchas provincias, ¿eh? Yo tengo conocidos también en otras provincias, como puede ser Asturias también, y que también comparten ese fenómeno de población bastante envejecida en cuanto a nivel medio de edad, que Castilla y León creo que, si mal no recuerdo, después de Asturias es la segunda más envejecida, ¿no? Entonces, claro, sí, o sea, población envejecida, pueblos vacíos, luego, pues eso, ¿no? Los servicios públicos que
bueno, que se dejan, ¿no? De esta forma, ¿no? Los pueblos se van vaciando y los servicios públicos también se van deteriorando y obviamente todo esto, y es un tema transversal, el tema de la despoblación o de la estructura territorial de España, cómo está articulada a día de hoy, es un tema transversal que todo el mundo puede dar por bueno. O sea, todo el mundo puede asumir que esto es un problema de primera índole, que este es un problema de estos de Estado, que tiene que ser un problema de Estado, que tiene que ser de estas corrientes de fondo que no se habla mucho en los medios de comunicación, más allá de las elecciones, etcétera, o de la irrupción de una plataforma como España Vaciada, no se habla en los medios de comunicación y, en cambio, es una de las corrientes de fondo que son, vamos, sustanciales para el desarrollo económico y social de España, ¿no? Y aquí tenemos a Edu de vuelta. Sí, disculpad que tuve problema técnico. Cosas del directo, además un problema muy oportuno. Nada, si os parece, vamos ya finalizando, que nos hemos... Ya una intervención. Soy yo, lo hemos perdido. ¿Hola? Sí, ¿Me escucháis? estamos perdiendo a Edu. Pero tú estás en la capital. Nah, claro. ¿Hola? Sí, hola. Este está en Soria, ¿eh? Está en un pueblo de Soria y nos dice que... 5G no ha llegado, ¿eh? Nada. Bueno, si queréis, como lo que nos está pidiendo es que hagamos nuestro último minuto de intervención. Hola, Edu. Hola de nuevo. Ha sido raro porque además yo seguía viendo. Pero bueno, como decía, vamos a, si me deja ya internet, este internet madrileño que decía Indica, vamos a por la última intervención, muy brevemente, en un minuto así a modo de conclusión. ¿Qué esperáis o qué perspectiva tenéis de estas elecciones? Si queréis, empezamos por ti, Virginia, mantenemos el orden del inicio y ya cerramos. De acuerdo. Bueno, pues yo creo que de estas elecciones, creo que pueden ser unas elecciones que nos puedan llegar a sorprender a todos y a todas, porque creo que en realidad hay muchas incógnitas y que todavía hay muchas cosas por escribir. Lo que tengo claro es, como comentábamos antes, que esta es la primera de muchas que van a venir, en la que lo rural y la despoblación va a ser un eje de discurso fundamental. Me genera mucha incógnita también qué va a pasar, bueno, pues con la España vaciada, ¿no? Hablábamos también de cómo había calado este discurso sobre provincias, yo digo muchas veces provinciano, esta lucha fratricida que no tiene sentido y además que creo que sería tan sencillo como ir a los presupuestos de la comunidad autónoma y descubrir cuál es la provincia que realmente recibe más dinero del gobierno autonómico, que no es Valladolid. Creo que Burgos va a ser la provincia que nos va, a través de la cual vamos a poder descubrir cuánto ha calado la España vaciada en la izquierda y cuánto no, porque creo que Soria es un movimiento ciudadano lo suficientemente transversal y Valladolid es justamente lo contrario para que nos dé ningún dato interesante, pero creo que Burgos va a ser la provincia que nos va a ayudar a estudiar este fenómeno. Y por último, pues que una pregunta que creo que puede ser interesante para a partir del día después de las elecciones, precisamente con estas candidaturas que se presentan a político, pero que dicen que no son políticos. ¿A qué puertas van a llamar ahora cuando tengan que pedir infraestructuras, servicios, derechos para sus provincias, una vez que ya van a estar representados en las Cortes de Castilla y León? Y por lo demás, pues muchas gracias, Edu, por haberme invitado a pasar este rato con vosotros. Nada, aprovecho a daros las gracias a los tres por la participación. Ha sido un gustazo. Además, creo que está quedando un programa muy, muy completo. Enrica, tu cierre. Yo creo que esto, como siempre, pero sobre todo ahora, va más de expectativas que de otra cosa. Todo dependerá, las sorpresas dependerán de las expectativas que nos hayamos hecho nosotros en la cabeza. Creo que a grandes rasgos las tendencias son claras. La derecha vive un momento positivo. Digamos que se reorganiza un poco la corrección hacia la izquierda que hubo en 2017 y ahora parece que vuelve otra vez a sus orígenes más hacia la derecha. Veremos hasta qué punto y veremos cómo deja esto la formación del próximo gobierno. Lo que sí está claro que es tema de expectativas, depende
depende de dónde pongamos el listón para la España vaciada, será un éxito o será un fracaso. Es un éxito solo entrar por Soria, es un éxito sacar 2 diputados, no 1, sino 2 en Soria, pero ninguno en el resto. Eso todo depende de nuestras expectativas y veremos cómo al final consigue llegar esta plataforma nueva, porque es un actor político nuevo y a partir de estas elecciones va a ser tema de conversación durante mucho tiempo. Alba. A mí me gustaría poner un poco más, por variar un poco, cambiar de la España vaciada, poner un poco el foco en Vox, que al final va a ser, yo creo que va a ser el elemento más importante de toda la campaña y de cara luego a los pactos de gobierno que pueda haber. Y sí me gustaría que la gente fuera a votar, en general, que todo el mundo fuera a votar, sea lo que sea, pero que vayan a votar, porque yo creo que uno de los grandes problemas que vamos a tener va a ser falta de participación comparada con otros años. Y a mí me gustaría que sobre todo hubiera mucha gente joven que se volviera de Madrid ese día para ir a votar o que pidiera el voto por correo, porque por ahí se va mucho voto, de cualquier cosa, de lo que tú quieras, pero se va mucho voto por ahí. Y al final hay mucha gente, de hecho, que lo que está haciendo ahora mismo es, bueno, voy a aguantar ahora mismo que estoy empadronado en el pueblo y ya en febrero, después de las elecciones, ya me empadrono del todo en Madrid o en Bilbao o en donde sea. Y yo sí me gustaría hacer un poco hincapié en el tema de la juventud, que le preocupa mucho el tema de la despoblación, pero al final tiene que votar en Madrid igual, porque es que no le queda otra que hacer su vida allí. Pues solo me queda daros las gracias a los 3 por haber participado. Gracias también a todos los que nos han seguido, que he visto el chat bastante candente. Y nada, seguiremos analizando, comentando y a la expectativa de lo que ocurra el 13 de febrero. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Un placer, un gustazo. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.